Hasta ahora, hemos visto a Melquisedec como rey y sacerdote en su breve encuentro con Abraham. Pero la Escritura guarda un mensaje mucho más profundo. Siglos después, la carta a los Hebreos lo menciona nuevamente, no para relatar un hecho histórico, sino para revelar la eternidad de su sacerdocio. La importancia de Melquisedec no se limita a la historia. Su figura señala un orden espiritual que trasciende la ley, el linaje y el tiempo. Este segundo bloque de nuestra trilogía se adentra en ese misterio. El significado profundo de su sacerdocio, su relación con Abraham y la ley, y cómo prefigura la obra eterna de Cristo. La carta a los Hebreos describe a Melquisedec de una forma asombrosa. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Este lenguaje, deliberadamente simbólico, no busca negar su humanidad, sino resaltar la naturaleza eterna de su sacerdocio. El autor nos presenta a Melquisedec como un modelo para Cristo. Un sacerdote que no necesita sucesión humana, que no depende de un linaje ni de la ley de Moisés, y cuya autoridad jamás caduca. La clave de Hebreos es la comparación. Leví, la tribu de la cual surgirían los sacerdotes de Israel, aún estaba en los lomos de su antepasado Abraham cuando éste entregó el diezmo a Melquisedec. Esto significa que el sacerdocio levítico es subordinado al orden de Melquisedec, no por inferioridad, sino por un designio divino. El sacerdocio de Melquisedec no requiere genealogía ni rituales que se repiten una y otra vez. Es un sacerdocio puro, eterno y divinamente instituido, un modelo perfecto que anticipa al Mesías. Cuando Hebreos enfatiza que Melquisedec no tiene padres ni genealogía, está destacando la independencia de su autoridad. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuyo derecho dependía del linaje de Aarón, Melquisedec ejerce un sacerdocio que trasciende la herencia humana. Esta ausencia de un registro genealógico apunta hacia lo eterno, mostrando que el verdadero sacerdocio no depende de condiciones temporales, sino de la voluntad soberana de Dios. El texto dice que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Esto no significa que no haya muerto históricamente, sino que su figura representa un sacerdocio eterno. Es un símbolo de la continuidad espiritual que Cristo cumplirá de forma plena. El autor de Hebreos utiliza a Melquisedec para demostrar varias cosas. Primero, que un sacerdocio puede trascender la temporalidad. Segundo, que la ley no puede perfeccionar la salvación. Y tercero, que la bendición de Dios no depende de sacrificios repetidos. Recordemos que Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham. Estos elementos, aunque sencillos, tienen un significado profundo. Anticipan la comunión futura con Cristo, representan sustento, vida y pacto, y señalan que la autoridad divina se manifiesta en actos simples. El pan y el vino se convierten así en símbolos de un sacerdocio que trasciende el tiempo y el ritual, prefigurando la entrega sacrificial de Cristo. Por su parte, Abraham recibe la bendición de Melquisedec y le entrega el diezmo. Este acto tiene implicaciones teológicas muy serias. Primero, es un reconocimiento de una autoridad superior. Abraham, el gran patriarca, acepta que alguien puede tener un sacerdocio mayor que el suyo. Segundo, es una prefiguración de Cristo. Así como Abraham entrega lo mejor de sus bienes, Cristo entregará su vida por la humanidad. Y tercero, es una lección para la fe. El reconocimiento de lo divino no depende de reglas humanas, sino de la obediencia y la humildad. El sacerdocio de Melquisedec establece un patrón eterno, un sacerdocio independiente de la ley y del linaje, una bendición que no se desvanece con el tiempo y una autoridad espiritual que trasciende las instituciones humanas. Este modelo apunta directamente hacia el sacerdocio de Cristo, quien será rey y sacerdote para siempre, cumpliendo el orden prefigurado por Melquisedec. Hebreos lo enfatiza. Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Que su autoridad no depende de genealogía, que su sacrificio es único y eterno,
y que su sacerdocio no caduca ni requiere sucesión. Melquisedec se convierte en un tipo, una sombra de Cristo, un sacerdote cuya figura anticipa lo que será plenamente revelado en el Mesías. A lo largo de los siglos se han desarrollado diversas interpretaciones sobre quién fue Melquisedec. Algunos lo ven como una figura histórica real, un rey y sacerdote justo que existió en Jerusalén. Otros lo interpretan como una tipología profética, una figura que prefigura a Cristo y su sacerdocio eterno. Hay quienes sugieren que fue una cristofanía, una manifestación preencarnada de Cristo, y otros lo ven como un símbolo universal de la justicia y la paz que trascienden la ley humana. Cada una de estas interpretaciones enfatiza la importancia espiritual y eterna de su sacerdocio. El encuentro con Abraham nos muestra que el sacerdocio de Melquisedec une lo terrenal con lo celestial, establece un puente entre la humanidad y Dios, y prefigura el sacrificio perfecto de Cristo. Cada elemento, desde la bendición hasta el diezmo, revela un patrón que será plenamente cumplido siglos después. En teología, hablamos de tipicidad cuando una persona, un evento o un símbolo del Antiguo Testamento anticipa algo mayor en la historia de la salvación. Melquisedec es uno de los ejemplos más claros. Es rey y sacerdote, combinando autoridad y santidad, anticipando a Cristo. Su bendición a Abraham prefigura la bendición eterna que vendrá a través del Mesías, y su pan y vino simbolizan la comunión y el sacrificio futuro. Cada elemento de su encuentro tiene un significado que trasciende la historia, convirtiéndose en un modelo eterno para la humanidad. El sacerdocio levítico, que surgiría siglos después, estaba basado en la tribu de Aarón y regulado por normas muy específicas. Melquisedec, sin embargo, no depende de linaje, ley o ritual. Su autoridad proviene directamente de Dios, su bendición se da sin un requerimiento legal, y su sacerdocio es universal, no limitado a un pueblo o territorio. Esto establece un principio clave. La ley reconoce lo que ya existe en el orden divino, y el verdadero sacerdocio es eterno, no temporal. Cuando Abraham entrega el diezmo, lo hace como un acto voluntario de reverencia. Este gesto es profundamente simbólico. Reconoce la autoridad divina, prefigura la entrega total de Cristo, y nos enseña que la obediencia y la reverencia son actos fundamentales de fe. El diezmo, en este contexto, no es una transacción económica, sino un acto espiritual de reconocimiento del poder divino y del sacerdocio eterno. La bendición que Melquisedec da a Abraham en nombre de Dios Altísimo resuena a lo largo de la historia. Esta bendición no depende de la fuerza humana ni del rango social. Es un reconocimiento espiritual que trasciende generaciones. Su importancia se manifiesta en la autoridad espiritual que ejerce, la justicia y la paz que representa, y la prefiguración de Cristo como sacerdote eterno. Los primeros teólogos cristianos reflexionaron profundamente sobre esta figura. Orígenes, por ejemplo, veía a Melquisedec como una figura celestial. San Agustín lo interpretó como un símbolo del sacerdocio eterno, independiente de la ley. Y San Jerónimo consideró que su aparición demuestra que la bendición y el sacerdocio preceden a la ley levítica. Estas interpretaciones nos muestran que la figura de Melquisedec fue considerada un misterio revelador desde los primeros siglos del cristianismo. Pero su sacerdocio no solo tiene importancia teológica, también ofrece enseñanzas para nuestra vida como creyentes. Nos habla de obediencia, de humildad ante lo divino, del reconocimiento de una autoridad que trasciende la ley, y del valor de la bendición y la comunión espiritual. Cada acto de Melquisedec nos invita a vivir la fe de una manera más contemplativa y profunda. El misterio de Melquisedec radica en su origen desconocido y su desaparición silenciosa. No conocemos su nacimiento ni su muerte, pero conocemos su legado. Un sacerdocio eterno, la bendición de Abraham y la prefiguración de Cristo. El silencio en torno a su vida realza su autoridad espiritual y nos enseña a valorar lo eterno por encima de lo temporal. El silencio del relato nos invita a la contemplación, recordándonos que no todo misterio está destinado a ser comprendido por completo con la razón, sino que algunas verdades se experimentan
con el corazón y la fe. Al final, Cristo es el cumplimiento perfecto de Melquisedec, rey y sacerdote, con un sacrificio único y perfecto, actuando como mediador eterno entre Dios y la humanidad. El relato antiguo de Melquisedec se convierte así en una tipología viva, mostrando la increíble continuidad entre la historia y la revelación divina. El misterio de Melquisedec nos invita a contemplar lo divino, a valorar el silencio y la tipología, y a reconocer la autoridad que trasciende la ley. Nos prepara para comprender la grandeza de Cristo como nuestro sumo sacerdote eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje teológico. En la tercera y última parte, exploraremos el legado de Melquisedec en la tradición y la vida espiritual. No olvides suscribirte para no perdértela. Hasta la próxima.